Sí, mi nombre es Virginia Albarracín, yo soy investigadora del CONICET, dirijo el Centro Integral de Microscopía Electrónica de la UNT, aquí en Tucumán, y bueno, tuve una beca Marie Curie del 2011 al 2013 con una fase de retorno en el 2014. Sí, el programa de la beca Marie Curie es amplio, se llaman acciones, Marie Curie Action, y está orientado para las personas, ¿no? O sea, porque en la Comunidad Europea, en sus distintos proyectos, ahora está el programa marco, el Horizonte 2020, ¿verdad? Que ya va a pasar a otro nuevo programa. Tiene como distintas partes, unas son para proyectos, otras son para como infraestructura, otras son para redes internacionales, otras para empresas. Bueno, esta es específicamente para personas, o sea, que financia a recursos humanos, que serían tanto en el grado como en el posgrado. En el grado, las becas en general están asociadas a proyectos, es decir, hay un proyecto que financia la Unión Europea y le da un número X de becas Marie Curie, entonces después ese proyecto sería como una cosa así como la agencia aquí, que viste que tienen como unas becas cada proyecto, entonces después esas son becas específicas para esos temas. Pero también vos tenés las becas ya para los que ya tienen un título, ya tienen un tiempo de doctorado, que pueden hacer su postdoc en Alemania, o en Europa o en cualquier otro país con como esas becas, ¿no? Son para ya las personas y ahí los temas son variados, ¿no? O sea, ellos se llama en la aproximación bottom-up porque ellos eligen o sea, son temáticas generales, por ejemplo, medio ambiente, química, pero vos podés mandar el proyecto en lo que vos quieras, ¿sí? O sea, en ese sentido es bastante abierto. Tienes que tener un host en algún laboratorio europeo y quedar de acuerdo que ese host se va a recibir, pensar en un plan de trabajo que puede ser propio tuyo o del jefe ese que quiera que vos trabajes en un tema específico, y hacer la presentación, que es una presentación del plan de trabajo, pero aparte, no solamente vos tenés que decir qué vas a hacer, los métodos, o sea, por qué es importante tu proyecto, que es digamos, un plan de trabajo básico, ¿no? Sino también vos tenés que hacer como el impacto de eso, o sea, una vez que termine, vos tenés que pensar cómo va a ser, digamos, el mundo, o sea, qué te ha aportado en vos, este proyecto en vos personalmente y en el tema o en el sector en el cual vos estás investigando, ¿no? Es muy importante eso. Ellos hablan de la transferencia de conocimiento, entonces todo lo que vos puedas demostrar que hiciste, digamos, tanto para que se ve como lo que vas a hacer durante la beca, en lo que es transferencia de conocimiento, es muy importante. Porque la ciencia, yo te podría decir que Marie Curie tiene como una filosofía de que la ciencia es ciencia de excelencia, pero es ciencia que se tiene que mostrar eh, a, digamos, la sociedad, que es la que ha permitido que las becas puedan financiar, ¿no? Entonces, es muy importante este impacto, y cuando yo digo sociedad, me refiero a todo, o sea, me refiero a las industrias, me refiero a los gobiernos, me refiero a las escuelas, a las personas, digamos, a los vecinos de una ciudad, ¿no? Eso como que vos lo tenés que reforzar, y en mi experiencia me ha ayudado mucho, porque eso lo han valorado mucho también, ¿no? El impacto y la capacidad de transferir el conocimiento. Son estas dos cosas. Bueno, depende de si son para hacer el doctorado o para el postdoc. No, pero no hay una cosa así que te va a decir, bueno, tenés que tener 3 papers, tres, tres, qué sé yo, o tal promedio, eso no importa. E incluso, es toda una presentación electrónica en la que vos
ni siquiera pones tus títulos, o sea, la copia del título, digamos. O sea, ellos confían que si vos estás presentando eso, hiciste contacto con un host, el host obviamente te conoce y, digamos, sabe que vos sos, bueno, en mi caso bióloga, doctora, he tenido tal trayectoria, vos lo pones ahí, no necesitas un documento, ya vale eso. De hecho, y tampoco, cuando he ganado, tampoco me han pedido nada. Si en el instituto, por ejemplo, me han pedido para hacer mi expediente como empleada, sí ahí me han pedido los títulos, pero es lo único que necesitas. Yo creo que lo más importante es que, obviamente, que tengas experiencia, pues son becas muy competitivas. Vos pensás que solamente pasan, o sea, hay como distintas etapas. La primera etapa pasan los que tienen más del 70% del proyecto, o sea, del puntaje, solamente pasan los que tienen 7, digamos, o más. ¿Sí? Es como el primer filtro. Y después de eso, si por ejemplo hay 1000 personas que tienen 7 o más, 70 o más, la plata se divide de acuerdo, o sea, las becas se dan de acuerdo a la plata que hay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay 1.000.000 de euros, por decirte, y hay 1000 postulantes, pero con 50 postulantes ya cubrí ese 1.000.000 de euros, les va a tocar a todos los que están arriba, o sea, cerca del 10, 99,9, 99,8, entonces son becas que prácticamente tenés que tener un 10 o estar ahí en el 92, 93 para que te salga, ¿no? Entonces, todo suma. Suma tu currículum, suma tu proyecto, suma tu host. Entonces, cuanto mejor sea tu proyecto, cuanto mejor sea tu antecedente, cuanto mejor sea tu host y el impacto que te digo que es muy importante, que es como un tema aparte, más posibilidades tendrás. Las becas son muy buenas, son, digamos, muy completas, porque tenés 1 año o 2 años. Si vos tenés 2 años, como fue mi caso, te dan pasaje ida y vuelta 2 veces. O sea, como teniendo en cuenta que vos vas a volver a pasar la fiesta con tu familia, entonces te dan el dinero como para que vos tengas un viaje ida y vuelta por año, ¿no? Ese es por un lado. Después, por el otro lado, el sueldo, eso, las becas Marie Curie y la Unión Europea tienen, digamos, también la filosofía de que las becas sean un trabajo, ¿sí? No solo un stipendio. Entonces, cuando ellos le pasan la plata al instituto, que es tu host, y ese instituto te contrata. Entonces, yo era una trabajadora del instituto, tenía aportes previsionales, bueno, descuento por la jubilación, por todas estas cosas, y eso como que te da como un mejor nivel de trabajo, ¿no? No es solamente que vos vas a tener una beca y listo, ¿no? Sino que vos aportás y bueno, y en el caso de que después vos te quedes ahí, ya tenés otro antecedente, ¿no? Entonces te paga esto, es el sueldo, y aparte vos tenés un dinero que dependiendo de si es ciencias sociales o ciencias, digamos, más experimentales, varía, pero tenés como una suma para tus experimentos, o por ejemplo si vos querés ir a un congreso, te podés pagar con esa plata. Y después, obviamente, el host recibe también dinero, y eso a veces el host mismo dice, bueno, yo esto lo voy a, ¿qué querés que compremos con esto? Y también como que de alguna forma vos podés comprar eventos de trabajo o otras cosas, ¿no? Y dentro de los que ya tienen el doctorado están, o sea, como 2 niveles que de acuerdo a eso te pagan más. Si vos tenés más de 10 años o menos de 10 años de recibido, ¿no? Eso también te aumenta un poco el sueldo. Y después, algo muy importante, que vos podés elegir, si tenés una beca de 2 años, lo que se llama fase de retorno. La fase de retorno es 1 año en el lugar de trabajo que vos elijas para volver, y ahí tenés como un subsidio
de un año, que ese vos lo puedes usar como quieras, para comprar tu equipamiento, computadoras, para hacer un viaje, para ir a un congreso, y eso está muy bueno porque, bueno, en mi caso, la verdad que con eso armé el laboratorio. Realmente son en agosto. Abren y hay como un mes y medio, no, creo que son como 2 meses, y hasta que cierran. Y después, de ahí son 2 meses más o menos hasta que te dan los resultados. Es bastante rápido. Y después es para ir el año siguiente, ¿no? En general, por ahí algunos también me mandan cuando están escribiendo, como uno ya ha pasado, por eso sabe algunos tips, ¿no? Entonces, por ahí les digo que me manden un WhatsApp y voy diciendo las cosas desde mi experiencia, lo que me importa. Algunos incluso me han mandado su presentación para que la vean. Así que sí, como que vamos ayudando en eso.